Hola, esto es Eco de Relatos. Hoy leeremos El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, libro 1 de J.R.R. Tolkien. Capítulo 10. La puerta negra se abre. 2 días después, el ejército del oeste se encontraba reunido en el Pelennor. Las huestes de orcos y hombres del este se habían retirado de Anórien, pero hostigados y desbandados por los Rohirrim, habían huido casi sin presentar batalla hacia Cair Andros, destruida, pues esa amenaza, y con las nuevas fuerzas que llegaban del sur, la ciudad estaba relativamente bien defendida. Y los batidores informaban que en los caminos del este y hasta la encrucijada del Rey Caído no quedaba un solo enemigo con vida. Ya todo estaba preparado para el golpe final. Una vez más, Legolas y Gimli cabalgarían juntos en compañía de Aragorn y Gandalf, que marchaban a la vanguardia con los Dúnedain y los hijos de Elrond. Merry, avergonzado, se enteró de que él no los acompañaría. «No estás bien todavía para un viaje semejante», le dijo Aragorn, «pero no te avergüences, aunque no hagas nada más en esta guerra, ya has conquistado grandes honores. Peregrin será la representación de la comarca, y no le envidies esta oportunidad de afrontar el peligro, pues aunque haya hecho todo tan bien como se lo ha permitido la suerte, aún no ha igualado tu hazaña. Pero en verdad todos corremos ahora un peligro igual. Tal vez nuestro destino sea encontrar un triste fin ante la puerta de Mordor, y en tal caso también a vosotros os habrá llegado la última hora, sea aquí o donde quiera que os atrape la marea negra. Adiós». Merry siguió observando de mala gana los preparativos de la partida. Vergil lo acompañaba, pero también él estaba abatido. Su padre marcharía a la cabeza de una compañía de hombres de la ciudad, pues hasta tanto no se lo juzgase, no se podría reintegrar a la guardia. En esa misma compañía partía Pippin, soldado de Gondor. Merry alcanzó a verlo no muy lejos, una figura pequeña pero erguida entre los altos hombres de Minas Tirith. Sonaron por fin las trompetas y el ejército se puso en movimiento. Escuadrón tras escuadrón, compañía tras compañía, dieron media vuelta y partieron rumbo al este. Y hasta después que se perdieran de vista en el fondo de la carretera que conducía a la calzada, Merry se quedó allí. Los últimos yelmos y lanzas de la retaguardia centellearon a la luz del sol de la mañana y desaparecieron a lo lejos. Y Merry aún seguía allí, con la cabeza gacha y el corazón oprimido, sintiéndose solo y abandonado. Los seres que más quería habían partido hacia las tinieblas en el distante cielo del este, y pocas esperanzas le quedaban de volver a ver a alguno de ellos. Como llamado por la desesperación, le volvió el dolor del brazo. Se sentía viejo y débil, y la luz del sol le parecía pálida. El contacto de la mano de Vergil lo sacó de estas cavilaciones. «Vamos, maese Perian», dijo el muchacho. «Veo que todavía te duele, te ayudaré a regresar a las casas de curación. Pero no temas, volverán. Los hombres de Minas Tirith jamás serán derrotados, y ahora tienen al señor Piedra de Elfo, y también a Beregond de la Guardia». El ejército llegó a Osgiliath antes del mediodía. Allí todos los operarios y artesanos disponibles estaban ocupados. Algunos reforzaban las barcazas y los puentes que el enemigo había construido y destruido en parte al huir. Otros almacenaban los víveres y recogían el botín, y otros levantaban deprisa obras de defensa en la margen oriental del río. La vanguardia pasó por las ruinas de la antigua Gondor y luego por encima del ancho río, y tomó el camino largo y recto construido en otros días entre la hermosa Torre del Sol y la elevada Torre de la Luna, ahora convertida en Minas Morgul, en el Valle Maldito. 5 leguas más allá de Osgiliath se detuvieron, concluyendo la primera jornada de marcha. Pero los jinetes continuaron avanzando, y antes de la noche habían llegado a la encrucijada y al gran círculo de árboles. Allí todo era silencio.
No se veían rastros del enemigo, ni se escuchaban gritos ni clamores, ni un solo dardo había volado desde las rocas o los matorrales próximos. Y sin embargo, mientras avanzaban, sentían cada vez más que la tierra vigilaba alrededor. Los árboles, las piedras y el follaje, las briznas de hierba, todo parecía escuchar. La oscuridad se había disipado, y el sol se ponía a lo lejos en el valle del Anduin, y los picos blancos de las montañas se arrebolaban en el aire azul, pero había una sombra y una tiniebla sobre los Efel Duad. Apostando a las trompetas del ejército en cada uno de los 4 senderos que desembocaban en el círculo de árboles, Aragorn ordenó que tocasen una gran fanfarria y a los heraldos que gritasen: «Los señores de Gondor han vuelto y han rescatado estos territorios que le pertenecen». Y la horrorosa máscara de orco sobre la mutilada estatua de piedra fue arrojada al suelo y rota en 1000 pedazos. Y, recogiendo la cabeza del viejo rey, todavía coronada de flores blancas y doradas, la colocaron de nuevo en su sitio, y limpiaron y borraron todas las inscripciones inmundas que los orcos habían puesto en la piedra. Durante el debate, algunos habían aconsejado que Minas Morgul fuese el primer blanco, y que si lograban tomarla, la destruyesen totalmente sin dejar piedra sobre piedra. ¿Y acaso, había dicho Imrahil, el camino que desde allí conduce al paso entre las cumbres sea una vía de ataque al Señor Oscuro más accesible que la Puerta del Norte? Pero Gandalf se había opuesto terminantemente, no solo a causa de los maleficios que pesaban sobre el valle, donde las mentes de los vivos enloquecían de horror, sino también por las noticias que había traído Faramir. Porque, si el portador del anillo había en verdad intentado ese camino, era menester, por sobre todas las cosas, no atraer hacia allí la mirada del ojo de Mordor. Y al día siguiente, cuando llegó el grueso del ejército, pusieron una guardia numerosa en la encrucijada para contar con alguna defensa, en caso de que Mordor mandase fuerzas a través del paso de Morgul, o enviara nuevas huestes desde el sur. Para esta guardia escogieron arqueros que conocían los caminos de Ithilien. Permanecería oculta en los bosques y pendientes del cruce de caminos. Pero Gandalf y Aragorn cabalgaron con la vanguardia hasta la entrada del Valle de Morgul y contemplaron la ciudad maldita. Estaba a oscuras y sin vida, porque los orcos y las otras criaturas innobles que habitaran allí habían perecido en la batalla, y los Nazgûl estaban fuera. No obstante, el aire del valle era opresivo, cargado de temor y hostilidad. Destruyeron entonces el puente siniestro, incendiaron los campos malsanos y se alejaron. Al día siguiente, el tercero desde que partieran de Minas Tirith, el ejército emprendió la marcha hacia el norte. Por esa ruta, la distancia entre la encrucijada y el Morannon era de unas 100 millas, y lo que la suerte podía depararles antes de llegar tan lejos, nadie lo sabía. Avanzaban abiertamente pero con cautela, precedidos por batidores montados, mientras otros exploraban a pie los flancos del camino y más los del lado oriental, porque allí se extendía un boscaje sombrío y una zona anfractuosa de barrancos y despeñaderos rocosos, y detrás se alzaban las laderas largas y empinadas de Efel Duad. El tiempo del mundo se mantenía apacible y hermoso, y el viento soplaba aún desde el oeste, pero nada podía disipar las tinieblas y las brumas que se acumulaban alrededor de las montañas de la sombra, y por detrás de ella brotaban intermitentemente grandes humaredas que se elevaban y quedaban suspendidas, flotando entre los vientos de las cumbres. De tanto en tanto Gandalf hacía sonar las trompetas y los heraldos pregonaban: «Los señores de Gondor han llegado, que todos abandonen el territorio o se sometan». Pero Imrahil dijo: «No digáis los señores de Gondor, decid el rey Elessar, porque es la verdad, aunque no haya ocupado el trono todavía, y dará más que pensar al enemigo, si así lo nombran los heraldos». Y a partir de ese momento 3 veces al día proclamaban los heraldos la venida del rey Elessar, mas nadie recogía el desafío. No obstante, aunque en una paz aparente, todos los hombres marchaban oprimidos, desde el más encumbrado al más humilde, y a cada milla que avanzaban hacia el norte,
más pesaban sobre ellos unos presentimientos funestos. Al final del segundo día de marcha desde la encrucijada, tuvieron por primera vez la oportunidad de una batalla. Una poderosa hueste de orcos y hombres del este intentó hacer caer en una emboscada a las primeras compañías. El paraje era el mismo en que Faramir había acechado a los hombres de Harad, y el camino atravesaba una estribación de las montañas orientales y penetraba en una garganta estrecha. Pero los capitanes del oeste, oportunamente prevenidos por los batidores, un grupo de hombres avesados de Geneth Anún bajo la conducción de Mablung, los hicieron caer en su propia trampa, desplegando la caballería en un movimiento envolvente hacia el oeste. Los sorprendieron por el flanco y por la retaguardia, destruyéndolos u obligándolos a huir a las montañas. Sin embargo, la victoria no fue suficiente para reconfortar a los capitanes. «No es más que una treta», dijo Aragorn. «Lo que se proponía en sospecho no era causarnos grandes daños, no por ahora, sino darnos una falsa impresión de debilidad e inducirnos a seguir adelante». Y esa noche volvieron los Nazgûl, y a partir de entonces vigilaron cada uno de los movimientos del ejército. Volaban siempre a gran altura, invisibles a los ojos de todos excepto los de Legolas, pero una sombra más profunda, un oscurecimiento del sol los delataba. Y si bien no se abatían sobre sus enemigos y se limitaban a acecharlos en silencio, sin un solo grito, un miedo invencible los dominaba a todos. Así transcurría el tiempo, y con él el viaje sin esperanzas. En el cuarto día de marcha desde la encrucijada y el sexto desde Minas Tirith, llegaron a los confines de las tierras fértiles y comenzaron a internarse en los páramos que precedían a las puertas del paso de Cirith Gorgor. Y divisaron los pantanos y el desierto que se extendía al norte y al oeste hasta los Emin Muil. Era tal la desolación de aquellos parajes, tan profundo el horror, que una parte del ejército se detuvo amilanada, incapaz de continuar avanzando hacia el norte, ni a pie ni a caballo. Aragorn los miró, no con cólera sino con piedad, porque todos eran hombres jóvenes de Rohan, del lejano Folde Oeste, o labriegos venidos desde los Arnaj, para quienes Mordor había sido desde la infancia un nombre maléfico, y a la vez irreal, una leyenda que no tenía relación con la sencilla vida campesina, y ahora se veían a sí mismos como imágenes de una pesadilla hecha realidad, y no comprendían esta guerra ni por qué el destino los había puesto en semejante trance. «Volved», les dijo Aragorn, «pero tened al menos un mínimo de dignidad y no huyáis, y hay una misión que podríais cumplir para atenuar en parte vuestra vergüenza. Id por el sudoeste hasta Cair Andros, y si aún está en manos del enemigo como lo sospecho, reconquistadla si podéis, y resistid allí hasta el final en defensa de Gondor y de Rohan». Abochornados por la indulgencia de Aragorn, algunos lograron sobreponerse al miedo y seguir adelante. Los demás partieron, alentados por la perspectiva de una empresa honrosa y a la medida de sus fuerzas, y así, con menos de 6.000 hombres, pues ya habían dejado muchos en la encrucijada, los capitanes del oeste marcharon al fin a desafiar la Puerta Negra y el poder de Mordor. Ahora avanzaban lentamente, esperando a cada momento una respuesta, y en filas más compactas, comprendiendo que enviar batidores o pequeños grupos de avanzada era un despilfarro de hombres. Al anochecer del quinto día de viaje, desde el valle de Morgul, prepararon el último campamento y encendieron hogueras alrededor con las pocas ramas y malezas secas que pudieron encontrar. Pasaron en vela las horas de la noche y alcanzaron a ver unas formas indistintas que iban y venían en la oscuridad y escucharon los aullidos de los lobos. El viento había muerto y el aire de la noche parecía estancado. Apenas veían, pues aunque no había nubes y la luna creciente era de 4 noches, humos y emanaciones brotaban de la tierra y las nieblas de Mordor amortajaban el creciente blanco. Empezaba a hacer frío. Al amanecer el viento se levantó otra vez, ahora desde el norte, y no tardó en convertirse en un hálito helado.
Todos los merodeadores nocturnos habían desaparecido y el paraje parecía desierto. Al norte, entre los pozos mefíticos, se alzaban los primeros promontorios y colinas de escoria y roca carcomida y tierra dilapidada. El vómito de las criaturas inmundas de Mordor. Pero ya cerca en el sur asomaba el baluarte de Cirith Gorgor, y en el centro mismo, la Puerta Negra, flanqueada por las dos torres de los dientes, altas y oscuras, porque en la última etapa los capitanes, para evitar posibles emboscadas en las colinas, se habían desviado del viejo camino en el punto en que se curvaba hacia el este, y ahora, como lo hiciera antes Frodo, se acercaban al Morannon desde el noroeste. Los poderosos batientes de hierro de la Puerta Negra estaban herméticamente cerrados bajo la arcada hostil. En las murallas almenadas no había señales de vida. El silencio era sepulcral, pero expectante. Habían llegado por fin a la meta última de una aventura descabellada, y ahora, a la luz gris del alba, contemplaban descorazonados y tiritando de frío aquellas torres y murallas que jamás podrían atacar con esperanzas, ni aunque hubiesen traído consigo máquinas de guerra de mucho poder, y las fuerzas del enemigo apenas alcanzasen a defender la puerta y la muralla. Sabían que en todas las colinas y peñascos de alrededor del Morannon había enemigos ocultos, y que del otro lado, en los túneles y cavernas excavados bajo el desfiladero sombrío, pululaban unas criaturas siniestras. De improviso vieron a los Nazgûl, revoloteando como una bandada de buitres por encima de las torres de los dientes, y supieron que estaban al acecho, pero el enemigo no se mostraba aún. No les quedaba otro remedio que representar la comedia hasta el final. Aragorn ordenó el ejército del mejor modo posible, en dos grandes colinas de piedra y tierra que los orcos habían amontonado en años y años de labor. Ante ellos y hacia Mordor se abrían como un foso un gran cenagal infecto y unos pantanos pestilentes. Cuando todo estuvo en orden, los capitanes cabalgaron hacia la Puerta Negra con una fuerte guardia de caballería, llevando el estandarte, y acompañados por los heraldos y los trompetas. A la cabeza iban Gandalf de primer heraldo y Aragorn con los hijos de Elrond, y Éomer de Rohan e Imrahil, y Legolas y Gimli y Peregrin fueron invitados a seguirlos, pues deseaban que todos los pueblos enemigos de Mordor contaran con un testigo. Cuando estuvieron al alcance de la voz, desplegaron el estandarte y soplaron las trompetas. Los heraldos se adelantaron y elevaron sus voces por encima del muro almenado de Mordor. ¡Salid!, gritaron. ¡Que salga el Señor de la Tierra Tenebrosa! Se le hará justicia, porque ha declarado contra Gondor una guerra injusta y ha devastado sus territorios. El rey de Gondor le exige que repare los daños y que se marche para siempre. ¡Salid! Siguió un largo silencio. Ni un grito ni un rumor llegó como respuesta desde la puerta y los muros, pero ya Sauron había trazado sus planes. Antes de asestar el golpe mortal, se proponía jugar cruelmente con aquellos ratones. De pronto, en el momento en que los capitanes ya estaban a punto de retirarse, el silencio se quebró. Se oyó un prolongado redoble de tambores, como un trueno en las montañas, seguido de una algarabía de cuernos que estremeció las piedras y ensordeció a los hombres. Y el batiente central de la Puerta Negra rechinó con estrépito y se abrió de golpe dando paso a una embajada de la Torre Oscura. La encabezaba una figura alta y maléfica, montada en un caballo negro. Si aquella criatura enorme y horrenda era en verdad un caballo, la máscara de terror de la cara más parecía una calavera que una cabeza con vida, y echaba fuego por las cuencas de los ojos y por los hollares. Un manto negro cubría por completo al jinete, y negro era también el yelmo de cimera alta. No se trataba, sin embargo, de uno de los espectros del anillo. Era un hombre, y estaba vivo. Era el lugarteniente de la torre de Barad-dûr, y ninguna historia recuerda su nombre, porque hasta él lo había olvidado. Y decía:
Yo soy la boca de Sauron. Pero se murmuraba que era un renegado, descendiente de los Númenóreanos negros, que se habían establecido en la Tierra Media durante la supremacía de Sauron. Veneraban a Sauron, pues estaban enamorados de las ciencias del mal. Había entrado al servicio de la Torre Oscura en tiempos de la primera reconstrucción, y con astucia se había elevado en los favores del Señor, y aprendió los secretos de la hechicería, y conocía muchos de los pensamientos de Sauron, y era más cruel que el más cruel de los orcos. Este era pues el personaje que ahora avanzaba hacia ellos, con una pequeña compañía de soldados de armadura negra y enarbolando un único estandarte negro, pero con el ojo maléfico pintado en rojo. Deteniéndose a pocos pasos de los capitanes del oeste, los miró de arriba abajo y se echó a reír. ¿Hay en esta pandilla alguien con autoridad para tratar conmigo?, preguntó. ¿O en verdad con seso suficiente como para comprenderme? No, no tú, por cierto, se burló volviéndose a Aragorn con una mueca de desdén. Para hacer un reino basta con un trozo de vidrio élfico y una chusma semejante. Si hasta un bandolero de las montañas puede reunir un séquito como el tuyo. Aragorn no respondió, pero clavó en el otro la mirada y la sostuvo, y así lucharon un momento, ojo contra ojo. Pero de pronto, sin que Aragorn se hubiera movido, ni llevara la mano a la espada, el otro retrocedió acobardado, como bajo la amenaza de un golpe. «Soy un heraldo y un embajador, y nadie debe atacarme», gritó. «Donde mandan esas leyes», dijo Gandalf, «también es costumbre que los embajadores sean menos insolentes. Nadie te ha amenazado, nada tienes que temer de nosotros, hasta que hayas cumplido tu misión. Pero si tu amo no ha aprendido nada nuevo, correrás entonces un gran peligro, tú y todos los otros servidores». «Ah», dijo el emisario, «de modo que tú eres el portavoz, viejo barba gris. ¿No hemos oído hablar de ti de tanto en tanto y de tus andanzas, siempre tramando intrigas y maldades a una distancia segura? Pero esta vez has metido demasiado la nariz, maese Gandalf, y ya verás qué le espera a quien echa unas redes insensatas a los pies de Sauron el Grande. Traigo conmigo testimonios que me han encomendado mostrarte, a ti en particular, si te atrevías a venir aquí». Hizo una señal y un guardia se adelantó llevando un paquete envuelto en lienzos negros. El emisario apartó los lienzos y allí, ante el asombro y la consternación de todos los capitanes, levantó primero la espada corta de Sam, luego una capa gris con un broche élfico y por último la cota de malla de Mithril que Frodo vestía bajo las ropas andrajosas. Una negrura repentina cegó a todos, y en un momento de silencio pensaron que el mundo se había detenido, pero tenían los corazones muertos y habían perdido la última esperanza. Pippin, que estaba detrás del príncipe Imrahil, se precipitó hacia adelante ahogando un grito de dolor. «¡Silencio!», le dijo Gandalf con severidad, mientras lo empujaba hacia atrás, pero el emisario estalló en una carcajada. «¿Así que tenéis con vosotros a otro de estos trasgos?», gritó. «¿Qué utilidad les encontráis? No lo sé, pero enviarlos a Mordor como espías sobrepasa vuestra inveterada imbecilidad. Sin embargo, tengo que darle las gracias, pues es evidente que ese alfeñique ha reconocido los objetos y ahora sería inútil que pretendierais desmentirlo». «No pretendo desmentirlo», dijo Gandalf, «y en verdad yo mismo los conozco, así como la historia de cada uno de ellos. Y tú, inmundo boca de Sauron, a pesar de tus sarcasmos, no puedes decir otro tanto. Mas, ¿por qué los has traído?». Cota de malla de enano, capa élfica, hoja forjada en el derrotado oeste y espía de ese territorio de ratas. La comarca. «No, calma»,
Bien lo sabemos. Estas son las pruebas de una conspiración. Y bien, tal vez quien llevaba estas prendas es alguien que no lamentaríais perder, o tal vez sí, ¿acaso alguien muy querido? Si es así, decididlo deprisa, con el poco seso que aún os queda, porque Sauron no simpatiza con los espías y el destino de éste depende ahora de vosotros. Nadie le respondió, pero viendo las caras grises de miedo y el horror en todos los ojos, volvió a reír, pues le pareció que estaba ganando la partida. Magnífico, magnífico, exclamó. Veo que era alguien muy querido. ¿O acaso la misión que llevaba era tal que no querríais que fracasara? Pues bien, ha fracasado, y ahora tendrá que soportar el lento tormento de los años, tan largo y tan lento como solo pueden conseguirlo nuestros artificios en la gran torre. Ya nunca más será liberado, salvo tal vez cuando esté quebrado y consumido, y entonces irá a vosotros y veréis lo que le habéis hecho. Todo esto le ocurrirá ciertamente, a menos que aceptéis las condiciones de mi señor. Di esas condiciones, dijo Gandalf con voz firme, pero quienes lo rodeaban vieron angustia en el semblante del mago, y ahora parecía un anciano decrépito, aplastado y derrotado al fin. Nadie pensó que no las aceptaría. He aquí las condiciones, sonrió el emisario mientras observaba uno a los capitanes. La chusma de Gondor y sus engañados secuaces se retirarán enseguida a la otra orilla del Anduin, pero ante todo jurarán no atacar nunca más a Sauron el Grande con las armas abiertas o secretamente. Todos los territorios al este del Anduin pertenecerán a Sauron para siempre y solo a él. Las tierras que se extienden al oeste del Anduin hasta las montañas nubladas y el paso de Rohan serán tributarias de Mordor, y a sus habitantes les estará prohibido llevar armas, pero se les permitirá manejar sus propios asuntos. No obstante, tendrán la obligación de ayudar a reconstruir Isengard, que ellos destruyeron para nada, y la ciudad pertenecerá a Sauron, y allí residirá el lugarteniente de Sauron, no Saruman, sino otro, más digno de confianza. Mirando los ojos del emisario, era fácil leerle el pensamiento. Él sería el lugarteniente de Sauron, y él mandaría en todo cuanto quedara del oeste. Él sería el tirano y ellos los esclavos. Pero Gandalf dijo: es demasiado pedir por la devolución de un servidor, que tu amo reciba en canje lo que de otro modo tendría que conquistar a lo largo de muchas guerras. ¿O acaso luego de la batalla de Gondor ya no confía en la guerra y ahora se rebaja a negociar? Y si en verdad tanto valoráramos a este prisionero, ¿qué seguridad tenemos de que Sauron, vil maestro de traiciones, cumplirá su palabra? ¿Dónde está el prisionero? Que lo traigan y lo muestren, y entonces estudiaremos vuestras condiciones. A Gandalf, que lo miraba con fijeza, como en duelo con un enemigo mortal, le pareció que por un instante el emisario no supo qué decir, aunque enseguida rió de nuevo. No le hables a la boca de Sauron con palabras insolentes, gritó. Pides seguridades. Sauron no da ninguna. Si pretendes clemencia, antes haréis lo que él exige. Estas son sus condiciones. Aceptadlas o rechazadlas. Estas aceptaremos, dijo Gandalf de pronto. Se abrió la capa y una luz blanca centelleó como una espada en la oscuridad. Ante la mano levantada de Gandalf, el emisario retrocedió, y Gandalf dio un paso adelante y le arrancó los objetos de las manos, la cota de malla, la capa y la espada. «Los llevaremos en recuerdo de nuestro amigo», gritó, «y en cuanto a tus condiciones, las rechazamos de plano. Vete ya,
pues tu misión ha concluido y la hora de tu muerte se aproxima. No hemos venido aquí a derrochar palabras con Sauron, desleal y maldito, y menos aún con uno de sus esclavos. ¡Vete! El emisario de Mordor ya no se reía. Con la cara crispada por la estupefacción y la furia, parecía un animal salvaje que en el momento en que se agazapa para saltar sobre la presa, recibe un garrotazo en el hocico. Loco de rabia, echó baba por la boca, mientras unos sonidos de furia se le estrangulaban en la garganta. Pero miró los rostros feroces y las miradas mortíferas de los capitanes, y el miedo fue más fuerte que la ira. Dando un alarido, se volvió, trepó de un salto a su cabalgadura y partió en desenfrenado galope hacia Cirith Gorgor. Entonces, mientras se alejaban, los soldados de Mordor soplaron los cuernos, respondiendo a una señal convenida, y no habían llegado aún a la puerta cuando Sauron soltó la trampa que había preparado. Los tambores redoblaron y las hogueras se encendieron. Los poderosos batientes de la puerta negra se abrieron de par en par, y una gran hueste se precipitó como las aguas turbulentas de un dique cuando levantan una compuerta. Los capitanes del oeste volvieron a montar y se retiraron al galope, y un aullido de burlas brotó del ejército de Mordor. Una nube de polvo oscureció el aire, y desde las cercanías vino marchando un ejército de hombres del este que había estado esperando la señal, oculto entre las sombras del Elrod Lithúi, junto a la torre más distante. De las colinas que flanqueaban el Morannon se precipitó una torrente de orcos. Los hombres del oeste estaban atrapados, y pronto en aquellos montes grises, unas fuerzas 10 y más veces superiores los envolverían en un mar de enemigos. Sauron había mordido la carnada con mandíbulas de acero. Poco tiempo le quedaba a Aragorn para preparar la batalla. En una misma colina estaban él y Gandalf, y allí enarbolaron el estandarte, hermoso y desesperado, del árbol y las estrellas. En la colina opuesta flameaban los estandartes de Rohan y de Dol Amroth, Caballo Blanco y Cisne de Plata. Un círculo de lanzas y espadas defendía las dos colinas, pero al frente, en dirección a Mordor, allí donde esperaban la primera embestida violenta, estaban los hijos de Elrond a la izquierda, rodeados por los Dúnedain, y a la derecha el príncipe Imrahil con los apuestos caballeros de Dol Amroth y algunos hombres escogidos de la torre de guardia. Soplaba el viento, cantaban las trompetas y las flechas gemían. Y el sol, que ahora subía hacia el sur, estaba empañado por los vapores infectos de Mordor. Brillaba en remoto, tétrico y bermejo, como a la hora postrera de la tarde, o a la hora postrera de la luz del mundo. Y a través de la bruma cada vez más espesa, llegaron con sus voces frías los Nazgûl, gritando palabras de muerte. Y entonces la última esperanza se desvaneció. Cuando oyó a Gandalf rechazar las condiciones del emisario, condenando a Frodo al tormento de la torre, Pippin se dobló hacia adelante, aplastado por el horror, pero había logrado sobreponerse y ahora estaba de pie junto a Beregond en la primera fila de Gondor con los hombres de Imrahil. Pues pensaba que lo mejor sería morir cuanto antes y abandonar aquella amarga historia, ya que la ruina era total. «Ojalá estuviera Merry aquí», se oyó decir, y se le cruzaron unos pensamientos rápidos, aún mientras miraba al enemigo que se precipitaba al ataque. «Bien, ahora al menos comprendo un poco mejor al pobre Denethor. Si hemos de morir, ¿por qué no morir juntos Merry y yo?» «Sí, pero él no está aquí, y ojalá tenga entonces un fin más apacible. Pero ahora he de hacer lo que pueda». Desenvainó la espada y miró las formas entrelazadas de rojo y oro, y los caracteres fluidos de la escritura númenoriana centellearon en la hoja como un fuego. Fue forjada de propósito para un momento como este, pensó. Si pudiera herir con ella a ese emisario inmundo, al menos quedaríamos iguales, el viejo Merry y yo. Bueno, destruiré a unos cuantos de esa ralea maldita, antes del fin. Ojalá pueda ver por última vez la luz límpida del sol y la hierba verde. Y mientras pensaba esto, cayó sobre ellos el primer ataque,
Impedidos por los pantanos que se extendían al pie de las colinas, los orcos se detuvieron y disiparon una lluvia de flechas sobre los defensores. Pero entre los orcos a grandes trancos, rugiendo como bestias, llegó entonces una gran compañía de trolls de las montañas de Gorgoroth, más altos y más corpulentos que los hombres. No llevaban otra vestimenta que una malla ceñida de escamas córneas, o quizás esto fuera la repulsiva piel natural de las criaturas. Blandían escudos enormes, redondos y negros, y las manos nudosas empuñaban martillos pesados. Saltaron a los pantanos sin arredrarse y los vadearon, aullando y mugiendo mientras se acercaban. Como una tempestad se abalanzaron sobre los hombres de Gondor, golpeando cabezas y yelmos, brazos y escudos, como herreros que martillaran un hierro doblado al rojo. Junto a Pippin, Beregond los miraba aturdido y estupefacto, y cayó bajo los golpes, y el gran jefe de los trolls que lo había derribado se inclinó sobre él, extendiendo una garra ávida, pues esas criaturas horrendas tenían la costumbre de morder en el cuello a los vencidos. Entonces Pippin lanzó una estocada hacia arriba y la hoja de Loesternese atravesó la membrana coriácea y penetró en los órganos, y la sangre negra manó a borbotones. El troll se tambaleó y se desplomó como una roca despeñada, sepultando a los que estaban abajo. Una negrura y un hedor y un dolor opresivo asaltaron a Pippin, y la mente se le hundió en las tinieblas. Bueno, esto termina como yo esperaba, oyó que decía el pensamiento ya a punto de extinguirse, y hasta le pareció que se reía un poco antes de hundirse en la nada, como si le alegrase liberarse por fin de tantas dudas y preocupaciones y miedos. Y aún mientras se alejaba volando hacia el olvido, oyó voces, gritos que parecían venir de un mundo olvidado y remoto. ¡Llegan las águilas! ¡Llegan las águilas! El pensamiento de Pippin flotó un instante todavía. «Bilbo», dijo, «pero no, eso ocurriría en la historia de él, hace mucho, mucho tiempo. Esta es mi historia y ya se acaba. Adiós». Y el pensamiento del hobbit huyó a lo lejos, y sus ojos ya no vieron más. Hasta acá llegamos con el episodio de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Déjame tus comentarios, opiniones o sugerencias y nos vemos en el próximo capítulo.